Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al tutorial de la unidad número 4 del libro Engage, ¿sí? Bueno, nosotros estamos viendo este libro, Engage Starter, para principiantes, ¿sí? Bien. La unidad número 4 se llama Favorite Places, lugares favoritos, ¿sí? Y va a tratar 3 temas nuevos. Los temas nuevos que vamos a tratar acá son: 1. ¿Cómo hacer plurales? Plural. ¿Sí? Número 2. El uso de there is y there are. Y el número 3. Preposiciones de lugar. Preposition of place. Vamos a empezar con el número 1. Plurales. Plurals. Plural. Bien. Hasta el momento yo les había enseñado el uso de esto. A, and, que era un o una. Los dos significa. Que usábamos a cuando la palabra que seguía empezaba con consonante, y usábamos and cuando la palabra que seguía empezaba con vocal. Entonces podríamos tener a car, a chair, una silla. Podríamos tener an apple, porque empezaba con vocal. Y podríamos tener an octopus. Un octopus es un pulpo, porque empezaba con vocal, ¿sí? Acá estamos. Ahora bien, lo que tenemos que aprender es, en vez de decir una silla, un auto, una manzana, un pulpo, una mesa, vamos a aprender a hacer plurales, varios, ¿sí? Sillas, mesas, manzanas. Para hacer un plural, hay que apegarse a una regla. La regla dice que yo le voy a agregar S a la palabra, le voy a agregar ES, o le voy a agregar la I, la E y la S. Ustedes dirán, ¿pero cuándo vamos a agregar eso? Bueno, le vamos a agregar de acuerdo a la regla. Según la regla, dice, si yo tengo una palabra que termine en O, CH, SH, CS o en X, yo voy a aumentarle la E y la S para hacerlo plural. Por ejemplo, como es la palabra box, significa caja. Pero si yo quiero decir cajas, le voy a aumentar la E y la S. Por ejemplo, la palabra tomato, que significa tomate. Pero si yo quiero hablar de tomates en general, le vamos a poner la E y la S. Entonces nos tenemos que acordar de esto, que cuando una palabra termina en esto, un sustantivo termina en esto, para hacerlo plural, yo le voy a agregar la E y la S. Ahora bien, si yo tengo una palabra que termina en Y, pero antes de esa Y hay una consonante, una consonante es todo lo que no es vocal. Por ejemplo, la palabra country. ¿Se acuerdan? Unidad número 1, country es un país. ¿Qué hay acá? Acá hay una consonante. Entonces, para hacerla plural, lo que tenemos que hacer es a la I, tacharla y reemplazarla por la I latina, y recién le agrego la E y la S. ¿Sí? Country. ¿Qué les parece si hacemos lo mismo con la palabra baby? Esto es una consonante y esto significa un bebé. Pero yo quiero hablar de los bebés en general,
voy a tachar esto y voy a agregar la I, la E y la S. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo una palabra que no termina en nada de esto, ni en O, ni en CH, ni en SH, SS, ni en X, ni termina ni en Y, antecedida en consonante, yo le voy a poner S. Por ejemplo, la palabra car. Para decir autos, le voy a agregar la S. Por ejemplo, la palabra boy. Miren, termina en Y, pero antes hay ¿qué? Una vocal. Boys. Por ejemplo, la palabra, a ver, apple. Les voy a agregar esto. Y así logramos obtener los plurales. Siguiente tema. Habíamos dicho que otro tema que aparece en la unidad es el tema que tiene que ver con there is y there are. Bueno. There is y there are tienen el mismo significado. Los dos significan una sola cosa. Significa hay. Cuando hay una cosa, voy a usar there is. Y cuando hay más de una cosa, voy a usar there are. Entonces yo voy a decir, there is one student in the school. Hay un solo estudiante en la escuela. O si no, voy a decir, there are 10 teachers. Claro, como ya estoy hablando de más de una, la palabra acá ya tiene que ir con plural. Y como termina en R, le voy a agregar S. There are 10 teachers in the school. ¿Claro? Ahora veamos. Vamos a explicar cómo funciona el mecanismo. Para armar una oración positiva, yo voy a escribir así. There is, por ejemplo, a chair. Hay una silla. Hay una silla, no sé, in the living room. Living room. Hay una silla en el living. Sí. There are 2 tables in the kitchen. Hay 2 mesas en la cocina. Bien, esas son oraciones positivas. Si estas oraciones positivas yo las quiero negar, lo primero que tengo que hacer es identificar el verbo. Acá, ¿cuál es el verbo? Es este, ¿verdad? Y al verbo le voy a agregar la partícula negativa not. Entonces de repente yo voy a tener there is not, o como ustedes ya lo conocen, isn't. A chair in the living room. Lo mismo acá. Voy a identificar el verbo y voy a escribir there y al verbo lo voy a negar. There are not o aren't. 2 tables. Fíjense que acá está en plural, 2 mesas. In the kitchen. ¿Sí? Si yo esta oración la quiero convertir en pregunta y quiero preguntar, ¿hay una silla en el living? Lo que tengo que hacer, ¿sí?, es transformar esto en una yes, no question. Habíamos dicho que la característica principal era que el verbo siempre iba adelante. En este caso el verbo es este, que vamos a poner is there.
Ahí vamos a cambiar la entonación en castellano. En vez de decir que hay, vamos a decir hay. Ascendente. A chair in the living room. Hay una silla en el living. Y como empezaba con is y es una yes no question, las dos posibles respuestas son sí o no. Pero miren cómo se responde. ¿Hay? Sí. Sí hay. Yes, there is. Y si no hay, no, there isn't. Acá lo mismo. Mandamos el verbo con el que... Adelante. Are there 2 tables? In the kitchen. Kitchen. Signo de interrogación al último. Como es una pregunta que empieza con el verbo, inmediatamente tengo que contestar yes o no. ¿Hay? No, no hay. Fíjese. Yes, sí, sí hay. Yes, there are. Si es negativo, there are not. O en su forma más abreviada, aren't. ¿Qué les parece? El tercer tema que vamos a ver en la unidad número 4, habíamos dicho que eran las preposiciones de lugar. Place. Preposiciones de lugar. Estas preposiciones surgen ante la pregunta where. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? Acuérdense que esto se suma también a las preposiciones que habíamos visto. Nosotros habíamos visto in, en, on, sobre, under, debajo. Se suman estas preposiciones a across from, me equivoqué, across from, enfrente, frente de, next to, ¿dónde? Next to, al lado de, between, entre, in front of, al frente de,